La entrevistada es Laura Gabriela Rachner. Los entrevistadores son Ezequiel Weiner. No. Bien, estamos en la Escuela Técnica ORT. Estamos en la Escuela Técnica ORT. Hoy es 17 de agosto del 2010. La entrevistada es Laura Gabriela Rachner. Los entrevistadores son Ezequiel Weinberg, Karen Mohrenfeld, Sofía Romero Lombardi, Agustín Ramón Machado. Los filmadores son Hernán Melinsky, Agustín Sterlzuk y Ariel Olafuente. ¿Podría presentarse por su nombre? Mi nombre es Laura Gabriela Reisner y yo fui alumna de ustedes. ¿Por qué estudiaste en la UTI y no en otros colegios? Cuando yo era joven como ustedes, no había tanto abanico de escuela. La ORT particularmente era una escuela técnica. Yo tenía ganas de entrar al Buenos Aires o al Pellegrini, había empezado mi curso de ingreso para empezar en el Pellegrini y mi mamá vino y me contó que, que estaba la posibilidad de ingresar a la ORT y a mí me gustó mucho, porque entre otras cosas la ORT tenía en ese momento, no mucho, un poquitito más de énfasis en la orientación judaica. Yo tenía muchas ganas y me llamaba también la atención que era algo completamente distinto, era una escuela industrial. Esto era una escuela industrial, ahora ya no. ¿En qué escuela primaria estudiaste? En el Juan José Castelli, en una primaria estatal que quedaba cerca de mi casa. ¿Cómo era su familia? O sea, ¿cómo está formada? Mi familia estaba conformada a la época que yo ya estaba en la escuela por mi mamá y por mí. ¿Y tus padres de qué trabajaban? Mi mamá era actriz, periodista y locutora. ¿Los miembros de su familia también iban a la obra? No, yo fui la primera que vino a la ORT. La ORT, como te decía, no era una escuela a la cual venga mucha gente. Recién, cuando yo ingresé, empezó a venir mucha gente. La ORT era una escuela industrial y los padres por lo general querían que sus hijos fuesen médicos o abogados. Esta era una escuela netamente industrial. Acá se aprendía mecánica, electricidad, no había tanto abanico de materias y especialidades como hay ahora. Acá venía muy poca gente y en particular veníamos muy pocas mujeres. ¿Dónde naciste? En Capital, en Buenos Aires, en 1969. ¿Tuvo que hacer muchos trámites para ingresar a esta escuela? No, tuve que hacer el curso de ingreso, igual que ustedes. ¿Pero trámites así médicos, como tuvimos que hacer No, nosotros? no me acuerdo. Me acuerdo que hice el curso de ingreso. Cuando entraste, ¿ya tenías pensado seguir alguna especialidad? No, la especialidad que tenía pensada seguir cuando entré no fue la que seguí, no fue la que seguí al final. Es como hablar de la prehistoria, pero en ese momento computación era una cosa que recién estaba surgiendo y las computadoras eran unas cosas monstruosamente grandes que tenían un cursor naranja que titilaba y había que programarlas. No había ahora prendo y aparece Windows y hay programas operativos. Era una cosa sumamente novedosa, nueva y cuando yo entré con esa idea. Yo entré con la idea de seguir computación. Una pregunta. ¿Cómo era el curso cuando venías a la obra? ¿De ingreso? Sí. No me acuerdo mucho. Me acuerdo que venía 2 o 3 veces por semana y que me tomaron así 1 o 2 evaluaciones, pero no me acuerdo que haya sido una cosa sumamente estresante con posibilidad de entrar. Yo venía a rendir para ir al Pellegrini, ¿no te acuerdas? Que era mucho, la presión era mucho mayor que para ingresar a la ORT, con lo cual para mí el ingreso a la ORT fue fácil. No fue complicado. Cuando ingresaste, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de la escuela?
Y para mí la escuela era un mundo muy distinto, si bien era muchísimo más chico que ahora, pero muchísimo más chico, la escuela tenía otra estructura. Nosotros, para que tengan una idea, nosotros hacíamos los actos toda la escuela junta, en el lugar donde, por ejemplo, ahora está la biblioteca, que la biblioteca no estaba construida ahí, había un patio y hacíamos los actos ahí. Al principio fue una cuestión de supervivencia. Éramos 3 mujeres en mi división y nos repartían así, ¿no? Para que haya, por lo menos, estemos acompañadas. Era un mar de hombres. La verdad que fue un mundo, pero fue un universo bueno. Yo lo pasé muy bien ahora. En ese entonces iban más judíos que no judíos. Sí, totalmente. En mi división creo que no había gente que no sea de la colectividad y había una sola chica que venía del matrimonio mixto. Y era una escuela donde la gente de la colectividad no se acercaba. Y mi época fue una época también de mucha transición, como yo les decía antes. Esto era una escuela técnica, que despuntaba porque era muy buena en el área de enseñanza de la matemática, y empezó a tener esta otra beta que era la beta de la computación. La OR siempre, por lo menos desde que yo tengo recuerdo, siempre fue una cosa de que, estudiaste la OR, como que mirá qué buena escuela que fuiste. Pero era una escuela industrial. Era completamente distinto a lo que ustedes aprenden ahora. Nosotros salimos para ser técnicos, donde ahora hay cosas de robótica y era una puerta de chapa y era un taller de mecánica. Nosotros hacíamos mecánica. Trabajábamos con tornos, con piezas de hierro y de no hierro, aprendíamos sobre cómo se fundían los metales en los altos hornos, estaba mecánica y electricidad, hacíamos empalmes de electricidad, trabajábamos con no electrónica, de electricidad, trabajábamos con tableros, aprendíamos cómo eran los circuitos, como el electricista de tu casa, como el plomero de tu casa, esto aprendíamos, el ciclo básico, una escuela técnica. ¿Y podés decirnos más o menos cuántas docentes había en el colegio? No, un montón. No había muchas. Como ahora. Ni idea. Éramos muchos menos chicos, pero sí, como ahora, sí, un montón. Esas materias que vos habías dicho de mecánica, ¿eran unas materias que más te gustaban? No. ¿Cuál era tu materia favorita, digamos? No tenía materia favorita. ¿La que más te gustaba? Bueno, a mí es una característica que yo conservo. A mí me gusta estudiar. Si yo tenía buena onda con el docente y la cosa se llevaba. Y a mí siempre me gustó, a mí siempre me gusta estudiar. En líneas generales, los docentes en esta escuela siempre tuvieron muy buen feedback, muy buena comunicación con los alumnos, cosa que no se daba en otras escuelas. En otras escuelas yo ingresé acá en el año 1983. Cuando yo ingresé fueron las primeras elecciones democráticas en muchísimo tiempo. Esta escuela siempre tuvo una muy buena comunicación docente-alumno. Esto no se daba. Nosotros antes vivíamos en dictadura militar y la dictadura militar no se podía, pero no solo no se podía, sino que los roles en general en la sociedad estaban muy estipulados. Yo nunca tuteé un docente. A mí jamás se me ocurrió decir un docente por el nombre de pila. Teníamos incorporada otro tipo de cultura. Cuando el docente ingresaba, nosotros nos parábamos. En principio veníamos a la escuela con uniforme y los horarios eran completamente distintos.
que nosotros tuviésemos buen diálogo con el docente era una cosa muy novedosa, porque los docentes no dialogaban con los alumnos. Los docentes venían, impartían su clase y se retiraban. Esta escuela, gracias a Dios, no era así. ¿Y los edificios cambiaron mucho? Los edificios... ¿Cuántos eran? ¿Cómo eran? Hay un edificio, los dos edificios grandes ya estaban. Este edificio era completamente distinto. Cuando yo ya egresé ya estaba el chiquito también de enfrente. Este edificio era totalmente distinto. En el segundo piso había un comedor. En esta escuela se comía, venías con la bandejita y se comía. Había un menú, había becas de comedor para los chicos que no podían pagar, había menú fijo y menú que pedías. El menú fijo, ibas con la bandejita así y te ponían en los huequitos lo que había para comer. Y yo no recuerdo al principio que la gente saliese para comer, quizás yo no sé si era porque era chica o porque yo no me acuerdo que la gente saliese. Adentro de la escuela también había librerías. Nosotros teníamos como todo acá, ¿no? Estaba la cafetería abajo, pero era realmente una cafetería. La gente no iba, acá se comía en el comedor. Todos comíamos en el comedor. Era una escuela con mucho menos cantidad de alumnos. Estábamos todos juntos. Cuando usted iba a la escuela, ¿había materias distintas de las que hay ahora? Sí, completamente. Ahora tienen... fue al revés, fue una de mis preguntas cuando vine a preguntar para inscribir a mi hijo en la escuela, cómo eran las materias ahora. Nosotros teníamos una currícula de escuela industrial, como les decía antes, los 3 primeros años era un ciclo básico, de 6 años estudiaba acá. Los 3 primeros años eran ciclo básico, estudiábamos todos lo mismo, y como les decía, teníamos mecánica, teníamos electricidad, dibujo técnico, que no es esto que ustedes dibujan ahora, era dibujo técnico con cuaderno de caligrafía, para que uno después pudiese elegir entre las distintas orientaciones. Computación nos enseñaban, no había Basic, nos enseñaban a programar en COBOL, que son cosas, idiomas de computación rarísimos. Era más, lo que se enseñaba era más para seguir algo que tenga que ver con la mecánica o con la ingeniería. Acá había, de especialidad estaba construcciones, química, electrónica y computación. Después se abrió perito mercantil. Eran esas especialidades. Vos decías los primeros 3 años de ciclo básico, sí. Y después elegías una orientación y salías técnico o maestro mayor de obras, pero eran muy especializados, eran netamente técnicos. ¿Y te acordás de algún profesor que hayas tenido que ahora tenga un cargo más importante? Bueno, en principio la rectora fue mi docente de metodología del estudio. Una persona que fue director, creo que fue primero director de OR, que fue director de OR mundial, Baruch Seidenhoff, fue mi maestro de hebreo. Hay directivos y gente que tiene cargos organizativos ahora que fueron profesores míos de gimnasia, como Pradas y Senatore. Sí, hay varias personas. Laura Benadiva era bibliotecaria. Gente que fue preceptor mío, ahora tiene cargos docentes, y hay mucha gente que se sigue conservando. Fue progresando, digamos. Que fue creciendo, digamos, como docente o como directivo acá. ¿Y cómo se enseñaba, se aprendía en su época? Por ejemplo, o sea, sí que existían nuevos, pero te mostraban un mapa grande, te mostraban... Sí, era todo impreso, era todo papel. No había archivo interactivo, había que ir a la biblioteca y estar horas buscando lo que necesitaba. O sea que no estaba el campus. No había computación. Las computadoras en mi época no servían para nada, servían para nosotros, ¿no? Sí servían para las empresas, pero había que programarlas. Vos tenías una computadora y vos tenías que ser
capaz de programar, de generar el programa para que la computadora haga determinada cosa. En la sala de computación eran las computadoras madres, lo cual es un server así chiquitito, eran semejantes muebles gigantes puestos uno al lado del otro con las lucecitas que titilaban, y nosotros teníamos los monitores. Nosotros veníamos a aprender a programar. No había programas operativos como el Windows, eso no existía. Justamente cuando yo ingresé a la escuela dije, bueno, la verdad que para mí esto es una beta importante. Yo ingresé en principio con la idea de seguir computación. Una pregunta, ¿cómo vivías cuando venías a la escuela en la época de la dictadura? Yo no vine a la escuela en la época de la dictadura. Cuando yo empecé en la escuela, fue el año que se eligió a Alfonsín. Con lo cual yo en la escuela lo que viví fue la transición. Sin embargo, antes y después de la selección nosotros tuvimos que evacuar varias veces la escuela por amenaza de bomba. La escuela tenía otra estructura completamente distinta. Como les decía, nosotros veníamos a la escuela con uniforme, traíamos todo blazer, camisa y saco, teníamos unas remeras especiales para hacer gimnasia. El horario era completamente distinto que tienen ahora. Nosotros estudiábamos muchas más horas porque estábamos en la escuela a veces hasta las 7 de la tarde. Cuando llegó la democracia fue un cambio muy grande. Entre otras cosas, acá surgió un centro de estudiantes. Al principio, en el 83, en el 84 empezó a funcionar como centro de estudiantes, que entre otras cosas trajo una propuesta de reducir 5 minutos por hora. Con que se reduzca 5 minutos por hora, nosotros pasamos a salir de las 7 y pico de la tarde a las 6. Y la verdad que era un cambio muy grande, porque uno entraba acá a las 7 y media de la mañana y salía a las 7 y media de la noche. La verdad que una hora menos era un alivio. Creo que así como cambios importantes el centro de estudiantes no tuvo ningún otro. Pero la llegada de la democracia, todas las personas que vivimos el nacimiento de la adolescencia, la llegada de la democracia, fue un cambio muy grande, porque nosotros fuimos educados durante toda nuestra primaria a no hablar y a tener una distancia muy grande con el adulto y con la autoridad. Cuando llegó la democracia fue una explosión. No había lugar en ningún barrio donde no hubiese algún centro, algún partido. Saliendo por Río Caneiro enfrente estaba la Unión Cívica Radical. Y muchos alumnos de la escuela iban de la escuela a la Unión Cívica Radical. Y la política no era la política como se entendía ahora. Por ejemplo, muchos de nosotros salimos a alfabetizar. Mucha gente, yo participé en el centro de estudiantes cuando se formó, y una de las cosas que nosotros hacíamos era ir a alfabetizar. Era una política, no una política de partido al principio, era como una política muy inclusiva. Era como, es como si hubiésemos pasado de la época, para dar un ejemplo, ¿no? De la época que yo ingresé con esto de la computadora, que había que programarla y que no podían hacer nada, sin ningún tipo de proceso, a tener una computadora de repente que hacen todo lo que hacen las computadoras ahora con internet incluido. Se abrieron los canales de comunicación de una manera muy abrupta. A nosotros que recién empezamos la adolescencia nos perdió el cerebro, era como que todo el mundo participaba en todo, después se fue aplacando y a todo el mundo le interesaba. A todo el mundo le interesaba participar. La gente por lo general no se quedaba sin participar. Después esto, desgraciadamente, con el papel de la democracia se fue aplacando. Ahora la gente no está interesada en participar en nada de lo social. En general, no hace falta que sea de partido político, en cualquier cosa social. Todos participábamos, todos hacíamos algo.
¿Y cómo eran las clases? Es decir, ¿cómo enseñaban los docentes? ¿Qué libros usaban? ¿Cómo se estudiaba? ¿Usaban libros? Sí, No sé. sí, en mi época No, ya pero, había libros. no, pero por ejemplo, tal vez cuando pedías también te tenías que escribir toda a mano. Tenías que escribir todo a mano y tenías que leer todo el libro. La búsqueda de información no estaba digitalizada. Tenías que ir a la biblioteca, agarrar el fichero, pedirle a la bibliotecaria que te ayude y hacer la búsqueda del libro. Tenías que leer mucho para sacar algo de información. ¿Y en la escuela cómo era la disciplina? Yo no recuerdo que esta escuela haya sido particularmente... A ver, la disciplina, yo fui una escuela del Estado. El director de la escuela del Estado donde yo iba era un general de la dictadura militar. Nosotros en la escuela primaria tomábamos distancia, como en el ejército, distancia 1 y distancia 2, cuando se formaba. No existía nadie que levantase la voz. Los chicos que se portaban mal, les buscaban muy rápido. No existía miedo. Sí, si te quejabas, a ver, no te podías quejar. Porque si te quejabas, era probable que alguien te denuncie y que desaparezcas. Con lo cual, nosotros estábamos educados por nuestros padres a no hablar. Y era premisa. Yo particularmente tenía una mamá que sabía lo que pasaba en el país. Mi mamá fue en el Mundial 78, mi mamá hablaba muchos idiomas y estaba muy conectada con el ambiente porque era periodista y trabajó como traductora en lo que hoy es ATC, que es un edificio que se construyó específicamente para transmitir el Mundial 78 porque en el resto del mundo había televisión en color y acá no. Entre otras cosas, lo que traían los entrevistados y contaban afuera de cámara era lo que llevaban las madres de Plaza de Mayo al exterior, porque las madres de Plaza de Mayo daban vuelta por la plaza acá, pero no podían hablar. Y nadie sabía qué hacían las padres de Plaza de Mayo dando vuelta por la plaza. Y ni se nos ocurría preguntar. Y mi mamá sí sabía lo que pasaba en el país. Con lo cual fue muy cauta, entre otras cosas, de decirme que no podía hablar y muy cauta en lo que me contaba. ¿Te contaba cosas que pasaban? No, mi mamá no me contaba cosas, pero no me contaba cosas porque si yo repetía en la escuela, íbamos a dejar de vivir todos, literalmente. Entonces mi mamá no me contaba lo que pasaba, pero mi mamá sabía, mi mamá sufría mucho, sabía que no podía hablar, sabía que no podía cantar. Mi mamá fue amiga de muchas personas que desaparecieron, entre otras el señor Rodolfo Walsh, que fue un gran periodista. Mi mamá la mandaron a cubrir como ella, como periodista, cuando llegó Perón a Ezeiza, y vio lo que pasaba, que muchas veces es muy distinto de lo que se contó. Y mi mamá realmente sabía, y entre otras cosas lo que me decía mi mamá era, en principio, no contarme, porque cualquier cosa que yo contase en la escuela, yo era una nena chiquita que iba a la primaria. ¿Te amenazaban? Nosotros no vivimos amenazados, nosotros no vivimos amenazados, nosotros no sufrimos nada, pero creo que parte de que creo que parte de que mi familia no fuese amenazada por la dictadura militar, tuvo que ver con el equilibrio que pudo encontrar mi mamá entre poder sostener lo que ella pensaba y guardar silencio. Cuando fue la guerra de Malvinas en 1982, yo estaba mirando la televisión, y me acuerdo como si fuese hoy, y le dije, mira mamá, qué bueno, recuperamos las Malvinas, porque a mí me tenían en una burbuja, digamos, de desconocimiento absoluto, y mi mamá me contestó, apagá la televisión y callate la boca porque no pasó nada bueno. Y no digas nada. Y yo no entendía por qué mi mamá estaba diciendo. Realmente no había pasado nada bueno porque la guerra de Malvinas fue una cosa
fue el último manotazo de ahogado de un kamikaze para poder sostener la dictadura militar en este país. Independientemente de que nosotros pensemos que las Malvinas tienen o no que ser en Argentina, olvídate, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la coyuntura que se está viviendo en este momento del gobierno militar. Particularmente lo que tiene que ver con esta escuela, yo creo que en esta escuela siempre se vivió como lo mismo, a ver, lo mismo pasó en toda la sociedad. Este equilibrio que tuvo que mantener mi mamá entre callarse la boca, saber lo que pasaba y poder sobrevivir, fue lo que le pasó a toda la gente. Yo creo que cuando se mira para atrás, y particularmente creo que cuando se habla de la gente, de los directivos, de los docentes y de la gente que manejó las instituciones en toda esa época, creo que uno se olvida que la gente que manejó las instituciones también eran seres humanos, y más a nivel directivo. Eran seres humanos y eran judíos. No era joda ser judío en la dictadura militar. Ser judío era nacer con el blanco marcado. En esta escuela hubo muchos chicos que se salvaron. Y hubo muchos chicos que no se pudo salvar. Pero fue una escuela que supo mantener un ámbito interno de libertad en la mitad de un cerrojo absoluto. Y era muy difícil hacer eso. Era muy difícil hacer eso. ¿Y podrías contarnos alguna anécdota que hayas vivido? Acá como alumna, un montón. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Alguna, ¿cómo se dice esto? ¿Travesura? Yo no era de portarme mal, yo era de contestar a los profesores que no me parecía. Yo tuve algunos profesores que mantenían, a ver, este ámbito de libertad, algunos profesores representaban, otros menos. Yo tuve algunos profesores de los cuales nosotros ahora diríamos vulgarmente, mirá qué facho que es. Con esta yo no me llevaba muy bien, pero yo no me llevaba mal manifiestamente, yo era muy adolescente. A ver, yo me sentaba como quería y cuando me mandaban a sentar derecho y bien porque la moral y la buena costumbre, que si yo le preguntaba cuál era la distinta irrigación de la sangre a la cabeza. Es una cosa muy difícil. Sí, no sé, a ver, nosotros, lo que pasa es que les contaron una anécdota a ustedes, que la cosa era tan distinta. Por ejemplo, nosotros no teníamos sistema de comunicación por teléfono celular con nuestros padres. Acá había un único teléfono público que estaba puesto acá en la entrada de Yatay. Cuando teníamos hora libre, yo llamaba a mi casa para saber si podía ir a Parque Centenario. Y si no me podía comunicar, no me podía comunicar. Con fichita, de tel. No con moneda de colectivo. Con cospel comprado, tenía que tener cospeles en el bolsillo para llamar. Era totalmente distinto. Y por ejemplo, vos reconocés que tu director era general. En la primaria. En la primaria. Sí. ¿Alguna vez amenazó a alguien? No amenazó a nadie, nosotros éramos... O hizo callar. No, eso, a ver, no era manifiesto, primero nadie se portaba mal, olvidate. Segundo, no era una cosa manifiesta, no venían y te amenazaban enfrente de todos. Yo iba al Juan José Castelli, que era la escuela número 1 del distrito normal, ¿cómo se llama? Distrito normal primero, era la primera escuela del país, la 1 de 1. Era una escuela modelo, nosotros teníamos video en esa época, que era como tener ahora una cosa holográfica en 3D, y durante la hora del almuerzo, cuando yo iba a almorzar, esta escuela era mostrada a presidentes y a visitas de otro país por el general Hiedra, que venía a mostrar
el excelente comportamiento de los alumnos en el comedor y lo bien que funcionaba la educación pública en este país. Nosotros no sabíamos que había desaparecido, pero igual que venga Videla en el lugar de comedor, a todos nos daba miedo. No había ninguna posibilidad de que nos portásemos mal, que contestásemos, que amenacemos a nadie. Nadie se portaba mal. O sea que les daba miedo de alguna manera. Había una cultura totalmente distinta, no sé cómo explicarte. Es como que te digan, a ver, nosotros, era lo que ahora en derecho se dice el respeto reverencial. No te pegaban en las manos para portarte mal. Pero cuando ingresaba un adulto al aula, olvídate. Era respeto reverencial. Nosotros acá en la secundaria también nos parábamos cuando ingresaban los profesores. Le decíamos a usted. Disculpe, señor profesor, usted sería tan amable. Olvídate. Es otra cultura, todo cambió muy rápido, muy poco tiempo. ¿Y recordás algún alumno en particular, alguna amiga o algún amigo, ya que no tenías, ya que no habían en el aula demasiadas chicas? Éramos muy amigos. Yo tengo muchos amigos, hoy en día yo tengo muchos amigos de la secundaria. Yo me sigo viendo con muchos amigos de mi secundaria. Tuve muy buenos cursos, ahí está una anécdota. Nosotros había natación. La pileta ya estaba construida. Hacíamos natación como ahora, 3 o 4 divisiones juntas. Eran 90 o 120 varones y 10 nenas. Nos esperaban todos, sentaditos muy ordenadamente en el borde de la pileta, con este ruidito que hacían todos. En el piso, esperando que saliesen las 10 nenas por la escalita del vestuario, salíamos con la toalla hasta acá. Y si podíamos, entrábamos con la toalla a la pileta. Sí, era bravo. Era bravo zafar de la tocada del culo en el pasillo. Era una cuestión de que, a ver, si vos no ponías cara de acá estoy yo y conmigo no te metas, mirá que yo soy nena pero tengo lo mío. Era muy bravo zafar de la tocada del culo en el pasillo. Vos pensás que tenía que pasar por lugar, eran 40 pibes y vos respirabas hondo e iba, pero era bravo. ¿Y existía algún departamento médico en la escuela? Estaba más en la pileta, y creo que no estaba todo el tiempo. Estaba ahí, estaba en la pileta, nos revisaban cuando íbamos a natación, no me acuerdo mucho. Si alguien se lastimaba o se sentía mal, ¿qué hacía? Te ibas al médico con tu mamá. Te llamaban y decían, mirá, tu nena se lastimó, o te llevaba un docente al Durán. Nadie sabe. ¿Y se podían retirar solos del colegio? Sí, nosotros siempre nos ingresamos y nos retiramos solo del colegio. Te repito que al principio cuando yo ingresé no salíamos a comer afuera, comíamos acá. Con lo cual no era salir. Tengo otra anécdota. Estaba en el centro de estudiantes. Yo que iba, en realidad, a ver, nosotros éramos más piches, estábamos en primero, los de sexto, era lo que llevaba la movida. Gustavo de química, Marcelo Feigenstein en computación, Norita yo y Karina Lamun de primero, Joaquín Alperovich de primero y los demás eran todos grandes, eso es lo que no me acordaba. O sea, el profesor de historia judía que se llamaba Kaplan. El personaje venía con un hacha a los exámenes. ¿En serio? Venía con un hacha, literalmente a los exámenes la apoyaba así, ¡bum!, en la mesa y te miraba y te decía, ¿quién es el primero? Y pasaba primero. ¿Quién es el primero? Venía con un catalejo, lo ponía al revés y le decía, los estoy espiando, y si te reías te ponía un 1, no, te ponía un 1. Iba caminando por entre las chicas tomando exámenes y te hacía hacer el hombro, si te daba vuelta te ponía un 1.
Y le hicieron los más grandes, había una revista del Centro de Estudiantes y le hicieron una parodia, un dibujo donde estaba el tipo chorreando sangre. Y hubo que haber una retractación pública porque se enojó mal Kaplan y se reunió toda la escuela en pleno y se hizo un acto y tuvieron que decir que no quisieron hacer nada. Y por esto, sobre el director opinaba. No, Kaplan era como un mundo aparte. Nada, todo el mundo sabía que Kaplan era Kaplan. Nadie opinaba mucho, nadie decía nada. Pensá que esto se dio durante años hasta que surgió el centro de estudiantes. Había varios profesores que eran unos personajes. ¿Y en la escuela había talleres o actividades complementarias? No, había, cada tanto nos reuníamos, tenía más que ver con festejar algunas fiestas judías o algo, todas las festividades judías se festejaban, no nada más y se festejaban, los actos se celebraban, había actividades, nosotros teníamos mucho contacto con toda la escuela, de primero hasta séptimo, porque éramos mucho menos. Además, ¿hacían algún viaje aparte de eso que vos dijiste? ¿Participaste en algún viaje No. en la escuela? No existían. Viajes así de campamentos y esto. ¿O viaje de estudio? No, el viaje de séptimo, de sexto, cuando egresamos, sí, nos fuimos a Bariloche. Y no, yo después que egresé, los chicos más chicos ya tenían campamentos y yo participé, pero como madre hija. Sí. Después, pero ya de egresada. Cuando yo cursé no había viaje de estudio. ¿Y representaste el colegio en algún evento deportivo o cultural? Yo estaba en el equipo de natación y nos seleccionaban varias veces entre los mejores para tener otro tipo de actividades y por lo general se relacionaban con lo social. Hay una escuela, no sé si siguen apadrinando una escuela en Chaco que se viajaba. Seguramente, pero también están en Entre Ríos. Bueno, ahora puede ser, antes teníamos nada más Chaco. Y iba la gente de construcciones y se seleccionaba así los mejores alumnos de alguna otra especialidad para que los acompañen. Particularmente iba a construcciones, ¿no? Para ayudar. Sí. ¿Y la relación entre los padres y la escuela? ¿Cómo era? No, yo creo que es muy parecida ahora. Es como una escuela secundaria. Yo no me acuerdo que mi mamá ya tenía una relación ni conflictiva ni no conflictiva. Es una escuela secundaria, nos arreglaba cada uno. Yo nunca tuve problemas, por lo cual mi mamá nunca les imponía. Había reuniones de padres, todo más o menos parecido ahora. Hoy en día la Horta es una escuela bastante prestigiosa. ¿Cómo era vista en ese momento por la sociedad? La OR siempre fue una escuela prestigiosa a nivel conocimiento. La diferencia es que ahora esta escuela supo crecer en diversidad. Cuando un poquito antes de que yo ingrese, esta escuela iba a buscar a sus alumnos a barrios marginados, porque los chicos de clase media, los padres de clase media querían que su hijo fuese doctor, abogado, no quería que fuese maestro mayor de obras. Nosotros teníamos una materia que era en química, no les conté, yo entré a la escuela pensando que iba a seguir computación y seguí la orientación de química. Nosotros teníamos planta en química. Los padres no pensaban que su hijo iba a ser obrero de la planta. Los padres de clase media querían que sus pibes fuesen profesionales, por lo cual esta escuela salía a buscar, la señora Kamenschein, que era la directora, salía a buscar a los alumnos a los barrios marginados. Se iba a buscar los barrios marginados, y los traía porque eran chicos que había que reeducar en el trabajo. La OR, que es la Organización de Rehabilitación del Trabajo.
después fue cambiando, fue abriendo de una forma distinta a la sociedad, que fue cuando ingresé yo, con esto de la incorporación de las nuevas tecnologías de computación, y fue cambiando en general la población de la escuela. Cuando yo egresé, acá ya estaba la especialidad de perito mercantil, que por supuesto incorporó todo un nuevo ámbito poblacional. Pero a nivel estudios, a nivel jerarquía de lo que esta escuela te daba, esta escuela siempre estuvo muy bien vista. Nosotros estudiábamos, chicos, mucho más de lo que ustedes estudian ahora. Yo estudiaba los sábados y los domingos. Y todas las materias que yo vi en la facultad, las primeras 2 clases, ya estaba orientada y las había visto en la secundaria. Esta secundaria me enseñó a estudiar. Aparte de tener una excelente base, esta secundaria, que es una de las cosas más importantes que uno puede adquirir como alumno, es aprender a estudiar. Esta secundaria a mí me enseñó a estudiar. ¿Y hubo algún acontecimiento nacional o internacional que haya tenido mucha repercusión en la escuela? Cuando yo ingresé, bueno, la llegada de la democracia. Todo lo demás, bueno o malo, pasó después de que yo ingresé. ¿Pero qué llegaste en el año 1966 al colegio? No, en el 83. En el 83 es la vuelta de la democracia a la Argentina. Nosotros vivimos, mientras yo estaba cursando, se vivieron las elecciones y cuando asumió Ricardo Alfonsín. Antes de las elecciones tuvimos que evacuar la escuela porque hubo varias amenazas de bomba. Alfonsín, el radicalismo en realidad era un partido visto como más afecto a la comunidad judía. El partido peronista era un partido muy distinto al partido que es ahora. Y hasta último momento, hasta que Italo Luder no quemó un féretro en pleno acto peronista y la gente en general se sintió muy agobiada por una manifestación de violencia muy grande. Acá se pensaba que iba a ganar el peronismo, no se sabía que iba a ganar el radicalismo en las elecciones. Y cuando asumió Ricardo Alfonsín también hubo que evacuar varias veces el colegio por amenaza de bomba. ¿Alguna de esas amenazas fue...? No, gracias a Dios no. Fueron solo amenazas. Gracias a Dios. Y en ese momento, cuando la gente desaparecía, ¿algún amigo tuyo, conocido, cercano, había desaparecido? No, yo no pertenezco a la generación de chicos desaparecidos. Yo pertenezco a la generación de hijos de desaparecidos. Yo tuve compañeros míos de estudio que son hijos de desaparecidos. No se decía. ¿Era mal visto? No sé si era mal visto, no se decía. Era un estigma, era algo con lo cual ellos cargaban, un peso con el cual ellos cargaban. No se decía, yo tuve un compañero mío que soy primero a sexto, que es hijo de desaparecidos, y tuve otro compañero mío, del cual soy muy amiga, y conservo todavía hoy una relación muy fuerte, que tiene hermanos que en realidad son primos, que son la familia los adoptó porque son hijos de desaparecidos. Y cuando se recibieron, ¿la escuela organizó alguna actividad especial? Cuando nos recibimos era muy distinto a cómo se reciben ustedes ahora. Nosotros nos recibimos, hicimos un acto, hacíamos todos juntos un acto, había un acto de especialidad química en donde acá en el Salón de Río de Janeiro, nosotros entramos todos en la escuela, con padres incluidos. No eran 11 millones de alumnos y 40 millones de padres. Se tienen que dividir. Y estábamos y llamábamos a todos nuestros profesores nos conocían, los directores nos conocían por nombre y apellido. Y éramos más familia, era más chiquito, todo el mundo sabía quiénes éramos. Yo me llevé muy mal con una profesora de inglés, porque a mi criterio trataban muy mal a mis compañeros. Yo siempre supe inglés aparte y mi inglés no era como es ahora.
había un solo nivel de inglés y nada, empezaba de cero y la íbamos remando todos juntos. Los que sabían, no sabíamos de antes, era una materia menos, y los que no sabían era un problema. Teníamos a Mercedes que trataba muy mal a mis compañeros, porque yo me llevaba muy mal con ella. Y eso Con lo cual yo me peleé con ella hasta el último día de mi vida, y en sexto nos trenzamos muy mal en el ascensor que me llevaba al cuarto piso de química. ¿Y eso influyó en tus notas de inglés? No, nunca, porque no había manera, digamos. Yo siempre supe mucho inglés. No era una batalla campal abierta, era una batalla campal solapada, era una cuestión de ironía sutil y de saberse enfrentar con los profesores. No te ibas a pelear abiertamente, aparte unos bobos. Uno se ve a pelear abiertamente con un profesor que iba a poner una nota a fin de año. Pero sí, me llevé muy mal, y en sexto se abrió la puerta del ascensor y Müller, que era la directora del área de química, tuvo que venirnos a separarnos de los que se estaban gritando. Pero yo no era alumna de ella. Y entonces, vos nos dijiste que seguiste química. Sí. ¿Con qué título te recibiste? Con técnica, yo soy técnica química. Después seguí en la facultad, hice la licenciatura en química y después cambié de profesión. Y ahora que estás... Ahora soy abogada. ¿Y vos empezaste a trabajar más o menos? Yo empecé a trabajar muy de chica. Yo empecé a trabajar mientras terminaba sexto de la secundaria, pero no era común. Mis compañeros no trabajaron hasta que se recibieron de la universidad. Y retomando lo de la despedida, ¿en qué consistió? La despedida de cuando egresé fue un acto formal en el cual hablaba la directora del departamento, que era la señora Müller, que fue directora del departamento muchos años de nuestra escuela. No había mucho recambio. Y bueno, nos entregaron los títulos y después nosotros personalmente invitamos a cualquier profesor, porque nos conocíamos todos, desde primero hasta sexto podías invitar al profesor que te entregue el título. Listo, ya está. Hubo mucho más, pero nos fuimos a pescar. ¿Y vos a qué profesor lo elegiste? Yo elegí a la jefa del departamento, a la señora Müller, que era una docente muy particular. Era una docente que a veces podía ser muy justa o a veces podía ser muy injusta, pero que nos conocía a todos, y el sistema de evaluación era muy personalizado. Nosotros éramos una sola división, teníamos que ser. Éramos 20 y era lo que había, era todo química. Eso era todo química. Y más allá de lo laboral, ¿qué crees que aportó a tu vida? No, a todo. Y, por ejemplo, ¿qué te llevaste de hoy? De OR me llevé primero el recuerdo y la vivencia de haber vivido una adolescencia fenomenal. Yo acá la pasé muy bien, yo vivía dentro de la escuela. Yo terminaba de estudiar y como estaba en el equipo de natación me iba a nadar. Y nadaba 2-3 horas por día con Pepe, que era el que manejaba en ese momento la vía de natación, la pileta, y después me iba a mi casa. Y nosotros pasábamos todo el día acá, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 7 de la tarde, después a las 6. No salíamos casi al mediodía como ustedes. Nosotros salíamos al mediodía el día que no teníamos hora. Salíamos a la hora que salían ustedes, el día que más temprano salíamos, que era un solo día a la semana. Vivimos acá adentro el grupo de gente que me acompañó, de compañeros, tanto primero a tercero como de cuarto a sexto. Fueron 2 grupos de personas excepcionales. Yo conservo muchos conocidos. Esta escuela me enseñó a pensar, me dio un ámbito de libertad y un ámbito de contención, las dos al mismo tiempo, cosa que es bastante difícil. Esta escuela me dio mucho. Yo le estoy muy agradecido a la institución y a las personas que llevaron a cabo la institución, porque las instituciones vacías, digamos, no son nada.
6 años acá. Yo la pasé muy bien. La escuela me formó en todo sentido, me formó como ser humano también. ¿Y primer trabajo en qué consistió? Yo trabajo desde muy chiquita. Mi trabajo fue de secretaria Pichi. Después entré a trabajar en un laboratorio de análisis clínico mientras hacía la licenciatura en química. Pero sí, mi primer trabajo fue secretaria Pichi. Y en ese momento, cuando estabas en el equipo de natación, ¿salían así a otros colegios a competir? Sí, competíamos en los intercolegiales. Sí, Como está, ahora. está bueno. Eso está bueno, sí. Y vos mencionaste que habías anotado a tu hijo en esta escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? En principio, hoy ya no hay tanta diversidad de escuelas secundarias como había antes. Las escuelas secundarias que tienen mucho prestigio en lo académico, hoy como mamá, a mí me parece que están muy contaminadas por otros aspectos y que les sacan muchas horas de estudio, de lo que uno va a la secundaria que es aprender. Uno en la secundaria va a aprender y a formarse. Y si puede, aparte de tener el changüí que ofrece esta escuela, de tener también, de ser formadora de grupos humanos. Lo que yo viví en esta escuela es que esta escuela supo entender y desarrollarme como adolescente. Y yo lo pasé muy bien. Sumado a que sigue siendo una escuela con un excelente nivel académico, y que mi hija tenía muchísimas ganas de entrar a esta escuela, bueno, para mí no hubo opción, porque aparte uno también tiene su corazón fuera. O sea que además de que vos creías tener un excelente nivel de institución, también querías que tu hijo pase su adolescencia también como la pasaste. Sí, yo la pasé muy bien acá adentro. Creo que esta escuela encontró un excelente camino para ayudar a los adolescentes a transitar esta etapa. Y yo la pasé fantástico y me pareció buenísimo que mi hijo también pudiese ingresar a una escuela donde yo la pasé bárbaro, no solo que aprendí un montón. Yo la pasé bien, yo encontré mucho grupo de contención en esta escuela. Y usted como ex alumna de ORT, ¿cuál cree que es la diferencia entre la educación en ese tiempo y en la actualidad? No, es totalmente distinto. En principio me parece que la distancia entre los profesores y los alumnos ya no existe, es mucho más cercana. Sí, seguro. Y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. No siempre no era tan bueno que el docente ocupase el lugar del docente. El adolescente no avasallaba, digamos, teníamos más respeto. Ustedes cuentan con herramientas que para nosotros eran impensables. A mí yo no me hubiese imaginado que iba a entrar a una herramienta en mi casa sin moverme de la silla e iba a buscar información en bibliotecas internacionales. Hoy un alumno necesita saber algo, pone la palabra y puede ingresar a bibliotecas de otras universidades. Es totalmente distinta la enseñanza entre cuando yo fui alumna y ahora. Me parece que el desafío es para el docente. ¿Y su hijo, o sea, además de tener un hijo, tiene más? Tengo otro más en la primaria, que todavía es chiquito, ¿Y que espero que ingrese a ORT, que tenga ganas de ingresar a ORT. Vamos a ver cómo le va a mi hijo mayor. Después que terminaste toda la secundaria, ¿no volviste para visitar a los docentes que te hayan adquirido? Hubo un par de reuniones, yo no vine. Yo trabajé en ORT muchos años después que ingresé, pero no acá en Montañés. Un lugar muy chiquito. Hice una suplencia de un ayudante en un laboratorio de química. Si bien no volví, siempre hubo un contacto social
sé de qué fue de la vida del docente de química, por ejemplo. Esas cosas raras tenemos, los pertenecemos a la comunidad ahora. Y con los que sí mantengo todavía relaciones con los alumnos que cursamos juntos, tanto de mi año como de años superiores. Y con los que nos reencontramos, que no tenemos mucho contacto, siempre es un encuentro muy, muy lindo, muy divertido. Y para finalizar, ¿quieres contarnos algo más que te acuerdes que no te hayamos preguntado? No, básicamente esto, que quería contar que la escuela era muy distinta, que la época era muy distinta, que teníamos otras pautas y que creo que la escuela fue evolucionando hacia un universo de libertad sin dejar la esencia. Bueno, muchas gracias por el nombre de ahora.